podríamos comprender esto? No podemos entender la moral del siglo XIII en un contexto medieval, cristiano, occidental, a como podríamos comprender un mismo concepto, un mismo caso en el siglo XXI con avances biológicos, físicos, químicos, psicológicos, filosóficos, entre tantas otras disciplinas que nos van a ofrecer un panorama muchísimo más amplio de comprender el gran misterio que el ser humano es en sí mismo. De esta manera, la moral vivida que todos los pueblos vivimos y recibimos por la enseñanza en la familia o en la educación, amigos, familiares, entre otros, podríamos entender que lo que recibimos es una moral, pero no una moral reflexionada. Lo que va a pretender la ética es, entonces, reflexionar esa moral que nos han transmitido, pero que no va a decir no sirve, no. Simplemente lo va a retomar y va a empezar con principios filosóficos fundamentales a interpretar qué es lo que hay de común inclusive en diferentes morales. ¿Cuál es el problema? El ser humano va a decir, no, es que la moral es distinta una a la otra. Sí y no. La moral puede ir cambiando a lo largo de los siglos. La ética en su trabajo no va a cambiar porque va a estudiar sistemáticamente y metódicamente esas morales que se van dando en los tiempos y van a colaborar a comprender que el ser humano está en continuo cambio, que el ser humano lo que va a buscar es una forma de convivencia más feliz. Como estábamos entendiendo, entonces, la ética es teoría y es práctica, es praxis en la acción dentro de la cotidianidad, cuyo objeto de estudio sería la moral vivida, comprendida en los diferentes modos de comprender el hecho fáctico de la realidad. Se parte de ella para sistematizarla, problematizarla y asimilarla dentro de parámetros racionales y comunes para todos. Entonces, la ética es una ciencia normativa de la conducta humana, pero a la luz de la razón. Vamos a entender que la ética se va a distinguir de la moral en esto, que mientras la moral va a venir basada en la moral espontánea de lo que el pueblo, dentro de la cultura, dentro de la religión e inclusive la ciencia van aportando a la construcción de las identidades culturales y de la identidad nacional en cuanto tal, la filosofía y la ética se va a encargar de tomar esta moral vivida y a la luz de la racionalidad que le es propia de la filosofía, van a empezar a indagar si esta moral espontánea vamos a poder entenderla dentro de parámetros racionales comunes para todos. Entonces, no es que la moral no sirva, o decir que la moral musulmana no vaya acorde a la ética, no. Es entender que la moral musulmana y la moral occidental, que va marcada hasta cierto punto por elementos del cristianismo, se va a comprender de cuáles elementos en común, qué parámetros podemos entender para que sean asequibles a la luz de la razón de esta conducta. Entonces, la teoría ética tiene la tarea, por tanto, de descubrir y sistematizar críticamente lo dado a esa conciencia moral espontánea. Ahora bien, tendríamos que entender que en el centro de todo esto, y como estábamos al principio, es la persona. Si quito al ser humano del centro que le pertenece a sí mismo, empiezo a desarticular completamente todas las demás estructuras humanas. Si quito al ser humano del centro de la política, entramos en crisis. Si quitamos al ser humano de la economía como centro, entramos en crisis. ¿Por qué? Porque la persona, en un sano antropocentrismo, tendríamos que comprender que la persona vale por sí misma. Y el centro y esta dignidad humana de esta persona, vamos a entenderla desde los fundamentos de la ética. 3 elementos necesarios que tenemos que partir para la ética es la libertad, la conciencia y la voluntad. Es como un trípode. Si yo quito
una de las partes se va a caer, se derrumba. Si en un elemento, en un juicio ético, estoy quitando a la persona, no se podría hacer ningún juicio ético. Pero si quito la libertad, también se cae. ¿Por qué? Porque la libertad se va a ver obstaculizada por la violencia. La conciencia se va a ver obstaculizada por la ignorancia y la voluntad por las pasiones. En este elemento, para entender y futuramente comprender el juicio ético, la persona es en el centro con estas tres dimensiones. ¿Por qué? Porque todo acto de la persona debe ser un acto humano. Porque si un acto humano es desarrollado con plena conciencia, voluntad y libertad, la ética adquiere su dimensión desde todos los actos humanos. Podríamos hacer una analogía o una comparación. Si un acto humano no tiene plena advertencia, plena conciencia, voluntad y libertad, es un acto del hombre, como diría Aristóteles. Por tanto, si todo juicio y todo acto humano que es consciente, voluntario y en la libertad, es un acto ético. Por tanto, sí podría hacer un juicio en cuanto tal. Todo acto debe ser ético, y si no es ético, no es humano. Lo humano es ético y lo ético tiene que ser humano. Si no, no podríamos entenderlo desde esta dimensión. Entendiéndolo que en nuestra dimensión, en nuestra fragilidad humana, tenemos tres elementos que van a contraponerse a esos principios de la ética. La ignorancia va a obstaculizar, repito, la conciencia, la violencia obstaculiza la libertad y las pasiones van a obstaculizar lo que es la voluntad. De esta manera, para realizar un juicio de valor, es necesario tomar todas las anteriores categorías, debido a la necesidad de orientar todos los esfuerzos humanos hacia el bien. ¿Y por qué hacia el bien? Porque el bien es aquel fin apetecible de la condición humana. Va a decir Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que el fin es lo que todo el ser humano busca. Y ese fin se busca porque se considera un bien. Nada más pongámosle un ejemplo muy sencillo. Si tengo hambre, busco comer. El comer se convierte en un fin. Y si es un fin, es bueno, porque es lo que estoy buscando. Si tengo frío, voy a buscar un abrigo. Si tengo calor, busco ponerme una ropa más cómoda, o abrir una ventana de la casa o del trabajo, o poner el aire acondicionado. El bien